1 millón de euros contra 100.000. El Celta vive de rentas y factura más por lo que no tiene que por lo que sí. Te lo analizamos aquí en Tenías que haber tirado. Marcos Piedras, muy buenas. Matemática simple. 1 millón de euros, o más bien 1,7 millones de euros mayor que 100.000 euros, ¿no? Esto podemos estar de acuerdo los dos. Sí, son unas cantidades que claramente no hace falta ser economista, ser ni matemático, ni... Todo el mundo firmaría más 1 millón que antes que 100.000, ¿no? Claro, con saber contar hasta... No voy a decir 1 millón, yo nunca me he puesto a contar hasta 1 millón, pero bueno, con saber diferenciar, ¿no? Los ceros. Mira que somos malos aquí con los mates, ¿eh? Pero esta cuenta está clarísima. Está muy clara, y es que el Celta saca 10 veces más por ingresos extraordinarios de futbolistas que ya no pertenecen al Celta, o algunos que sí, pero no por sacarle un rédito económico a través de la venta, que por lo que de verdad genera en ventas, que en este mercado tan solo son 100.000 euritos y que tan solo llegan de una operación que, bueno, la hablaremos ahora. Sí, señor, y es que son 1,7 millones. Vamos a analizar un poquito cuáles son las fuentes de ingresos que ha tenido el Celta en este mercado de fichajes, en los que no se han llevado a cabo grandes ventas de momento, ni operaciones que impliquen gran dinero desde activos vinculados al club para las arcas de ASEDE, y pues vamos a explicar de dónde salen esos 1,7 millones de euros. Hay 3 fuentes principales de ingresos para el Celta en este mercado veraniego, sin ser futbolistas del Celta que estén saliendo a otros equipos. El primero de ellos ha sido el Mundial. El segundo se llama Brais, se apellida Méndez, y el tercero se apellida Rodríguez, se llama Miguel, delantero del Utrecht, que acaba de firmar en el Alavés ya de forma oficial. ¿De dónde más pasta ha sacado el Celta, Marcos Piedras, y prácticamente sin desgastar sus activos, lo cual es morrocotudo, es fantástico, es del Mundial? El Celta de la FIFA ha chupado ni más ni menos que 736.359 euros con la marcha de Karl Starfelt y de Borja Iglesias al Mundial. ¿Cómo se calcula esta cifra? Bien, pues el mecanismo de FIFA para tener contentos a los clubes por usar sus futbolistas sin pagarles y con riesgo que se lesionen y tal y cual, es que por cada día de concentración con su respectiva selección, no cuenta solo desde el día que arranca el Mundial, sino desde el día que lo convoca su selección hasta el día que echan a la selección del Mundial, se cobran 9.321 euros por día de concentración, ¿vale? Entonces, por cada día que Karl Starfelt y Borja Iglesias estaban convocados con España y con Suecia respectivamente, el Celta se embolsaba prácticamente, o no, sin prácticamente, más de 18.600 euros. Entonces, esa es la cifra que ha ido acumulando el Celta mientras el Mundial se estaba jugando. Sí, todo teniendo en cuenta que, bueno, claramente con Borja Iglesias el Celta ha obtenido de la FIFA el máximo de lo que podía, que desde el día 1 que Borja Iglesias se incorporó a la convocatoria de Las Rozas hasta la final del Mundial, que finalmente gana Borja Iglesias, convirtiéndose en el primer gallego que gana el Mundial, y un Karl Starfelt que, bueno, para una selección como Suecia pasó la fase inicial, la fase de grupos, y sí que es cierto que cayó en 16avos de final en aquel entonces, si no me equivoco, creo que contra Francia, y bueno, ahí terminó la participación de Karl Starfelt, ¿no? Pero es cerca de 1 milloncito de euros, y además lo decía Lucas, detalle muy importante por 2 futbolistas que Karl Starfelt disputó muy poquitos minutos y Borja Iglesias solo 1 contra Portugal. No es lo mismo recibir, me lo invento, 300.000 euros por Cubarsí, si eres el Barça, que recibir 300.000 euros por Borja Iglesias si eres el Celta, porque el futbolista, como quien dice, porque ha entrenado, ha viajado, se ha desgastado, ha estado muy estresado, pero bueno, la realidad es que ha jugado 2 minutos y Karl Starfelt habría que verlo. En total, que vi el dato antes, entre concentración de amistosos más Mundial, entre los dos jugadores han sumado 98 minutos. Una cifra muy amplia. Que no han jugado una mierda, vamos, hablando rápido y pronto. Entonces, bueno, ahí el Celta también recogiendo lo sembrado, en buen rendimiento deportivo, futbolistas atractivos para sus selecciones nacionales, pues trinca. Sí. O sea, no es buen trabajo de despachos de mercado, de este mercado, es buen trabajo de despacho de hace 2-3 mercados. Yo firmaba cobrar por minuto jugado lo que ha cobrado el Celta por la participación de ambos en el Mundial. Hombre, no se ha jodido, claro. Sí, totalmente. Que eso es un salario de zona media de la tabla. Casi millonario. No, digo del Celta. La segunda fuente de ingresos ha sido Brais Méndez, que se ha ido traspasado de la Real Sociedad al Columbus Crew de la MLS. Y aunque el Celta no guardaba un porcentaje de futura venta ni del futbolista desde su traspaso a la Real Sociedad, ingresa 255.000 euros aproximadamente de ese traspaso que se ha dado entre el club de Donostarra y el club americano. ¿De dónde salen esos 255.000 euros, Marcos Piedras? Pues del mecanismo de solidaridad que aplica la FIFA, como bien decía Lucas, pese a que el Celta en su día se hablaba de que en esa venta de 14 millones podía guardarse un porcentaje de futura venta, por lo que hemos conocido, al igual que con un Miguel Rodríguez que hablaremos después, el Celta no tiene dicho porcentaje, y lo que tiene es el mecanismo de solidaridad de la FIFA. ¿Qué es
el mecanismo de solidaridad de la FIFA? Pues os lo mostramos en pantalla. ¿Cómo funciona este mecanismo? Es muy fácil y es decir, el 5% de cada transferencia internacional está destinado a los clubes formadores entre los 12 y los 23 años del futbolista. Rápido y sencillo de este texto. ¿Cuánto se percibe por este mecanismo de solidaridad? El 5% del total del traspaso. ¿Cómo hay que contabilizarlo? De los 12 años a los 23, ver por los clubes que ha pasado, dividir por cada año y salen los números. ¿Es fácil en Brais Méndez? Sí. ¿Por qué? Porque la mayoría de esa etapa la ha hecho en el Celta de Vigo. Tan solo son 3 añitos los que desempeña en Santa Mariña y Villarreal, lo que hace que esos equipos se lleven un porcentaje menor, que son 45.000 euros, claro, que son los restantes a esos 255.000, que suman los 6 kilos por los que Brais Méndez se va a Estados Unidos. La matemática rápida es 5% de 6.300.000, 255.000 para el Celta, y por el resto de temporadas Villarreal y Santa Mariña, que se reparten. Claro, tú eres de Santa Mariña y ahora te caen, no sé, que te caerán 10.000, 15.000 euros por Brais Méndez. Un tío que formaste cuando aún le tenías que dar el pecho y atar los cordones en Benjamines. Y que no te ha dado gasto, porque de aquellas pagan por jugar a los niños. Bueno, sí, no sé si con los buenos se hace algún tipo de excedencia, pero bueno, que ahí está la pasta que le habrá caído. Es una pena, porque si me dicen a mí hace mes y medio que íbamos a estar hablando de Brais Méndez en un vídeo, no pensé que fuera por el mecanismo de solidaridad, sino porque su retorno era a Vigo, pero no ha podido ser, al menos en esta ocasión. 18 kilos pedía la Real el año pasado y ha salido por 6. Tampoco ha querido esperar mucho Brais, ¿eh? Tampoco ha querido esperar mucho, pero bueno. Y rechazando mucho dinero la Real en su primera temporada, porque hay que recordarlo, Brais fue MVP en varios partidos de la UEFA Champions League. Te diría que 2 en fase de grupos, contra Benfica y no sé si contra... No recuerdo más, pero sé que tuvo ofertas donde la Real pedía 60-70 kilos y bueno, llegaban a 40 de equipos Premier y bueno, finalmente no se dio y se va a Estados Unidos, a la Liga de Jonathan Bamba. Y la tercera fuente financiera más grande del Celta en este mercado de fichajes es Miguel Rodríguez, el delantero redondelano, que se fue hace ya 2 veranos al Utrecht y vuelve a España a liderar o a acompañar la delantera del Deportivo Alavés de Quique Sánchez Flores. Bien, aquí, Marcos Piedras, hay un poco de lío, pero vamos a recapitular desde el principio. Vamos a recapitular desde el principio. Miguel Rodríguez se va cedido con opción de compra del 50% de los derechos del jugador al Utrecht. Y en abril de 2025, según comunicado oficial del Celta, el Utrecht le comunicó al Celta la intención de quedarse con ese 50% del futbolista en propiedad. Pasó de ser una cesión a un traspaso, ejecutando esa opción de compra. Y leyendo textualmente lo que dice la web del Celta es: el Utrecht ha comunicado al Celta que ejerce opción de compra que tenía sobre el delantero Miguel Rodríguez, una operación en la que el club vigués mantiene el 50% de los derechos del jugador. Por aquella operación, esto no da igual, pero ya que estamos lo contamos, el Celta percibe 1,25 millones de euros. Bien, ¿por qué es importante esto? Porque lo que se dice ahora desde España es que el Celta no tiene el 50% del futbolista, sino que tiene el 50% de la plusvalía del futbolista. Entonces, atendiendo un poco a la diferencia de precios que ha habido entre por lo que lo compra el Utrecht y lo que lo vende al Alavés, lo que se dice también es que son 2,5 millones de euros, según donde lo leas. En Holanda dicen 4, en Vitoria dicen 2,5. Marcos Piedras, ¿dónde residirá aquí la magia? Es un punto clave. Como bien tú decías, en Holanda apuntan que pueden ser 4 millones, en España dicen que son 2,5. Lo que hemos pensado nosotros, que es lo que se puede dar, porque son dos informaciones que lo aseguran varios medios, es que sea un traspaso que se haga por 2,5 millones de euros, 2 millones, fijos, y que después de muchas facilidades en variables se puedan llegar a esos 4 o 5 kilos. ¿Con esto qué estaría evitando el Utrecht? Pues darle una cantidad mayor de dinero al Celta. Lo traspaso por 2,5, variables hasta 4, y en las variables no contabilizaría esa plusvalía que podría tener el Celta. También es una cosa extraña la que pasa en este caso con Miguel Rodríguez, porque la gente se preguntará, vale, nos llevamos ese 50% de la plusvalía, que pueden ser esos 750.000 euros, que es lo mínimo que se va a llevar el Celta, si el traspaso se cifra en 2,5 millones de euros, y sí que es verdad que esa cifra podría subir hasta el 1.600.000 si el traspaso finalmente fuera por 4, como apuntan en Holanda. Pero nos vamos a quedar con la información de España, que entendemos que es la que desliza el Alavés. La otra gran duda respecto a esto, que la gente dirá, oye, pero si tenemos el Celta anuncia un 50%. ¿Y mi 50%? ¿Dónde está? Ahí es la gran incógnita. Como bien comentaba Lucas, en aquel entonces Miguel Rodríguez se va cedido al conjunto holandés en una cesión con opción de compra, en la cual el Utrecht paga 1.250.000 euros por el 50% del jugador. Ese 50% es el que comunica al Celta que se queda con los derechos del futbolista. Pero más adelante en la prensa salió que el Utrecht también tenía la opción de ampliar la propiedad del futbolista, pasar de un 50 a un 80, es decir, comprar un 30% extra del jugador por 750.000 euros. Eso haría que, sumando las cifras, ya se fuera el traspaso a los 2 kilos. Pero
le quedaría al Celta un 20% de futura venta. Un 20% de futura venta que no aparece aquí reflejado. Correcto. Porque estamos hablando en todo caso de un 50% de plusvalía. El punto o el tema aquí, el Celta, si todas las fuentes de información que están dando la noticia son verídicas, habría vendido el otro 50% de Miguel Rodríguez, pero no se habría comunicado al menos oficialmente como traspaso. Habría que ver, y ahí es una gran pregunta que tendrá la prensa ante Marco Garcés en el próximo fichaje, porque no creo que hable antes, de preguntar qué pasó con Miguel Rodríguez y dónde está ese 50%. Si se vendió por la misma cantidad de 1,25 millones, se vendió por menos, se vendió por más. ¿En qué momento dejamos de tener otro 50%? Vaya, que es la pregunta que hay que hacerse, porque sería más jugoso tener el 50% total del traspaso que no el 50% de la plusvalía. Pero a la vez la lectura positiva es, vale, el Celta ha ingresado dinero por Miguel Rodríguez en algún momento y la gente no lo ha sabido o no ha trascendido a la opinión pública. A la vez hay un diablillo que es el Celta igual le debía dinero al Utrecht por tasos de ubicas y para arreglar cuentas sin tener que sacar dinero de tu caja, pues empatas un poco. Oye, te doy el 50% restante de Miguel Rodríguez a cambio de que me perdones una de las cuotas que acordamos del traspaso de ubicas en su momento a 5, 4, 6 años, los que fuesen, que eran cada una de 3 millones, me lo invento. Y que aquí yo creo que más que en lo económico, porque es una realidad, que el Celta fuera a percibir el 50% de futura venta o vaya a recibir ahora el 50% de plusvalía, en lo económico al club no le cambia en exceso. Y explico el por qué. Porque ahora ingresando ese 50% de plusvalía estaríamos hablando de 750.000 euros en el peor de los casos, pero significaría que tú ya has sumado otro 1,5 millones por la venta de Miguel Rodríguez, lo que te irías a los 2 y pico, que es lo que podrías ingresar de futura venta. El Celta incluso estaría ganando más dinero en lo económico con esa operación. El mecanismo de solidaridad, que ya no vamos a mencionar aquí porque es algo más residual, es de una operación de 2,5 millones, el 5%, estamos hablando de algo más de 100.000 euros, 125.000 euros, pero bueno, que ya es, por ejemplo, el dinero por el que has cedido a Sotelo al Alavés. En lo económico es una operación que pasara lo que pasara en ambas partes, el Celta iba a percibir alrededor de lo mismo, sobre 2 millones de euros. Lo que se critica aquí, la transparencia, de que el Celta no haya comunicado qué pasó con Miguel Rodríguez, pero tanto siendo un 50% de futura venta como ahora el 50% de plusvalía, la cantidad a percibir del Celta sería más o menos la misma. Esta situación tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena es que está obteniendo el Celta ingresos extra de un trabajo que no ha ejecutado ahora, sino de trabajos del pasado, como quien dice, Brais Méndez, Miguel Rodríguez, la incorporación de Borja Iglesias y su posterior buen rendimiento, lo mismo con Carl Starfel, y a la vez también significa una cosa, y es que no ha habido ventas. Las famosas ventas que había que ejecutar antes del 1 de julio, pues no se han dado, lo cual hace mantener en la plantilla algo más fuerte. La parte mala, pues que se han obtenido ingresos residuales por futbolistas por los que, bueno, previsiblemente podías hacerte más fuerte. No digo que fuese sacar más, porque igual lo ralentizabas todo mucho para sacar muy poquito de dinero extra, pero que haya trascendido por las cesiones de Dotor al Málaga, de Manu Sánchez al Levante y de Sotelo al Levante, el Celta solo cobra por la de este último, por la de Sotelo, unos 100.000 euros. Insisto, igual también se pagan, me lo invento, 50.000 euros de Dotor y otros 50.000 de Manu Sánchez, pero eso no ha trascendido. Se ha trascendido 100.000 euros que paga el Levante por la cesión de Hugo Sotelo. Entonces, claro, eso nos deja una tesitura que, echando todas las cuentas, el Celta ha ingresado por trabajo, digamos, ya hecho, ¿no? Por las rentas, 1.741 millones de euros, 1.740.000 euros, mientras que por los futbolistas que sí están con contrato en vigor, dinámica 100% Celta, etcétera, 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 pues se han cobrado solo 100.000 euros. Sí, sobre todo que yo creo que en muchas ocasiones aquí hemos sido justos en el que por futbolistas como Unai Núñez, Carles Pérez, quizás incluso otros jugadores como Franco Cervi en su día o Mijailo Ristich, sabías que en caso de sacarlos cedidos o poder sacarlos, con que se hagan cargo del salario es más que suficiente, ¿no? Pero aquí yo creo que la crítica al Celta es primero de todo la rapidez en darle salida a esos futbolistas. Por ejemplo, en caso de Manu Sánchez, Hugo Sotelo, antes de que el Levante pueda hacer una gran venta como puede ser la de Carlos Espí, que se habla que el Ipswich Town puede pagar hasta 25 millones de euros por el delantero español, y que el Celta ya ha tenido prisa. Sí que es verdad que, lo dice Lucas, una parte puede ser aligerar plantilla, aligerar fichas para poder hacer incorporaciones, pero también está el mensaje del otro lado, que es, vale, si el mercado va lento, no quieres acelerarlo tú en salidas cuando después no vas a tener rápido las entradas. Si el Celta diera salidas y al día siguiente tuvieras una entrada y dices, pues mira, A por B, o sea, tiene significado, ¿no? El problema aquí, y la mayor crítica creo yo que se puede hacer a la dirección deportiva del Celta, hay muchas veces que a los descartes es, primero, difícil encontrarle sitio, segundo, difícil que acepten irse al sitio al que tú puedes llegar a un acuerdo, y tercero, que en la mayoría de casos nada te asegura que vayan a tener participación o no, de ahí las cláusulas que a veces se colocan en los equipos de tener minutos. ¿Cuál es la mayor crítica con el Celta aquí? Que a priori has ingresado 100.000 euros por 3 futbolistas que se van a ser titulares en primera división. Manu Sánchez va a ser titular en el Levante, Carlos Dotor va a ser titular en el Málaga, y a priori Hugo Sotelo va al Levante con opciones de ser titular. Entonces ahí se te queda un poco corto. Después,
Si vuelven y lo hacen un gran año, pues ahí tendrás opciones de generar más dinero. Y Carlos Dotor, que ha hecho una muy buena temporada en segunda, si la hacen primero con el Málaga, este detalle importante, la de Manu Sánchez y Hugo Sotelo son cesiones con opción de compra. Hugo Sotelo, cesión con opción de compra por el 50% de 3 millones de euros, pudiendo comprar el 100% del jugador si así lo considerarán oportuno. Manu Sánchez con una cesión de compra, 4 millones de euros. Carlos Dotor es el único que, según dijo su director deportivo, cesión simple, que quisieron incluir ellos opción de compra y que el Celta se negó. Detalle, volvería en último año de contrato el futbolista madrileño. A ver qué pasa ahí, pero un último año de contrato parece difícil que vas a sacar una cantidad grande. Lo que tenéis que poner hoy en la caja de comentarios es vuestra valoración. Oye, no está Germán, lo hemos sacado a Germán, ¿no? Lo hemos sacado. Ah, pues ponlo de vuelta. Creo. Por si hay algún... O no lo hemos sacado. No lo hemos sacado. Pero estuvo contigo la intro. Qué desastre, menos mal que estuvo conmigo en la intro, pero qué desastre. Pero sí, no ha estado Germán. Dadle like a este vídeo para los fieles, un poco arriba. Al final, ¿no? Nos ayuda un montonazo. Ha llegado tarde Germán, pero ha llegado, que es lo importante. Y nada, dejadnos en comentarios un poco las impresiones que tenéis sobre lo bueno, lo malo de estos ingresos que está teniendo el Celta, sin tener que sacar grandes activos de la plantilla, pero a la vez tampoco son grandes ingresos, evidentemente, que te permitan moverte en el mercado, pero tampoco el Celta es un equipo que lo esté necesitando en exceso porque tiene un bloque y un proyecto bastante definido. Yo voy a hacer un símil con una serie que miraba de pequeño y que en este caso hay que aplicar al Celta, y es que era una serie con cierto nombre y yo la aplico aquí al mercado de fichajes del Celta y sin ingresos, sin ventas, no hay paraíso. Sí, señor. Pues familia, esto es todo por nuestra parte. Gracias un día más por elegir vivir el Celta con nosotros. Chao, chao. Adiós.